Puede ponerse de pie, hermano. Puede ponerse de pie. Vamos a ir a la palabra de Dios. Así es que vamos a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20. Primera de Corintios capítulo 6, del 19 al 20. Destruyendo la casa de Dios se llama el sermón. Destruyendo la casa de Dios. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. ¿Lo tenemos? Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Esta mañana, Señor, pongo mi mente, mi corazón, mi voz, para que tú las utilices a través de tu Espíritu Santo. Señor, que el tema que vamos a hablar pueda ser de edificación, que seas tú hablando, Señor, a nuestro interior, que seas tú, Señor, confrontando al viejo hombre, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana pueda renovarnos, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda fortalecernos y que podamos entender que somos la casa de Dios, que podamos entender, Señor, que este cuerpo tiene que ser glorificado para ti, que este cuerpo, Señor, no tiene que estar contaminado por el mundo. Por eso, Señor, te pedimos que nos des discernimiento, Señor, y que podamos entender que no podemos jugar a ser creyentes, porque tú, Señor, nos quieres al 100%. Bendícenos, ábranos el corazón, y todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén y amén. Puede sentarse. En la versión NBI dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? ¿O ustedes no son propios dueños? Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. En estos días yo me he enfrentado con diferentes situaciones, con momentos difíciles, con respecto a ver testimonios de personas que uno las ve y se imagina que deberían de tener un testimonio delante de Dios. No estoy acusando, porque yo no soy quien para acusar a las personas, pero sí sabemos que Dios nos ha llamado a que como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Cuando yo declaro que soy un hijo de Dios, cuando yo vengo delante de Dios y le digo, aquí estoy, porque recuérdense que Dios nos busca, mas no puede violentar nuestro corazón y meterse y decir, a partir de hoy yo voy a ser tu Salvador. No, yo tengo que tomar la iniciativa y decir, Señor, a partir de hoy tú vas a ser mi Salvador. A partir de ese momento viene Dios y en su infinita misericordia nos sella con su Espíritu Santo. ¿Y nos sella para qué? Nos sella para poner una marca en nuestras vidas. Donde muchas veces las personas dicen, el GPS que yo tengo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo Dios me busca y Dios me localiza. Pero hemos venido dándole seguimiento al comportamiento de muchos cristianos. Y ese comportamiento me ha llevado a la elaboración de este sermón y ponerle destruyendo la casa de Dios. Porque la casa de Dios no representa esta estructura. La casa de Dios no representa la silla, no lo representa el sonido, no lo representa el teatril. La casa de Dios la representamos cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Pero lamentablemente, como cristianos nos hemos visto envueltos a jugar con nuestro cristianismo.
Estamos llamando a ser cristianos. Y déjeme decirle, mi amado hermano y hermana, que el diablo no juega a ser diablo. El diablo anda como león rugiente buscándonos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacernos caer. Y en la medida que yo descuide el templo y morada del Espíritu Santo, voy a caer en las garras del enemigo. Y voy a empezarme a envolver con todas las adicciones que el mundo ofrece. Dice que el significado de destruir es deshacer o reducir a trozos pequeñas cosas materiales. Es como cuando usted ve que está demoliendo una casa o está demoliendo un muro y usted dice, qué rápido demolieron esa pared. O cuando usted construye su casa, hay paredes grandes y el albañil vino y le metió con todo con esa mano y de repente en media de mañana la pared ya no está. ¿Por qué? Porque la destruyó. Y es lo mismo que cada uno de nosotros hacemos cuando estamos en contra de la voluntad de Dios y empezamos a derrumbar las paredes de nuestro templo. ¿Pero cuáles paredes, hermano? El cuerpo y el templo, ese somos nosotros. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? Mora en nuestros corazones. Entonces, cuando yo decido ir en contra de la voluntad de Dios, empiezo a destruir este templo por pedacitos. Lo empiezo a minar, empiezo a ponerle dinamita y empiezo a jugar con el pecado. ¿Por qué? Porque como aquel lo hace, yo también lo voy a hacer. Y como aquel tiene 2 mujeres, entonces yo puedo tener 2. Y la oveja que dice, si el pastor tiene 3 mujeres, yo voy a tener 2. Y empezamos a minar nuestro interior y empezamos a minar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque decidimos ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando un tornado llega a una ciudad, ¿qué es lo que hace? Destruye todo lo que encuentra. Y usted lo puede ver a través de las noticias, que la gente tiene que tener sótanos en las casas, porque cuando dicen viene tornado, se meten debajo de la casa y cuando se levantan, ¿qué encuentran? Solo escombros. Así como muchos de nosotros estamos viviendo una vida llena de escombros, hermano. Cuando deberíamos de tener una casa limpia, cuando deberíamos de tener una familia diferente, cuando deberíamos de tener un cristianismo diferente, nosotros tenemos solo escombros en la familia. Solo escombros en la vida, solo escombros en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque no estamos valorando que somos el templo de Dios. Porque no estamos valorando que somos hijos del Rey. Y por eso nos dice, como pregunta, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabemos nosotros? Claro que sabemos. Pero ¿qué hacemos, hermano? Nos hacemos los desentendidos. No me importa contaminarme. No me importa llevarme con relaciones tóxicas. No me importa que las decisiones que estoy tomando se van a llevar de encuentro a mi vida. El incendio, ¿qué hace? Destruye, hermano. Destruye el incendio, destruye un bosque, destruye ciudades. También las malas conversaciones destruyen familias. Las malas conversaciones destruyen hijos. Las malas conversaciones destruyen matrimonios. Porque el afán de todas estas cosas es destruir. Y el enemigo, eso es lo que quiere. El enemigo quiere minar su cuerpo, quiere minar su mente y empezar a destruir el templo y morada del Espíritu Santo que somos nosotros. Pero en la medida que yo esté lejos de Dios, voy a ser una presa fácil para Él. En la medida que yo no alimente mi espíritu, voy a ser presa fácil para el enemigo. Y por eso, mi amado hermano, esta es una buena mañana para examinarnos. Esta es una buena mañana para decir cuáles son las áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas y transformadas por Dios. No podemos seguir jugando con el Evangelio, porque a la medida que nosotros como cristianos juguemos con el Evangelio, vamos a estar mandando a más personas al infierno. Cuando yo me porto mal, cuando yo doy un mal testimonio como persona, como cristiano, estoy mandando a las personas al infierno. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Dios. Porque dicen, si voy a ser como ese, ¿para qué voy a la iglesia? Y por eso, hermano, es necesario que nosotros cuidemos el espíritu, que cuidemos el templo de Dios. Cuide su cuerpo, cuide su mente, cuide su corazón. No dejen que nada contamine su espíritu. No dejen que nadie contamine su mente. Empiece a examinar qué es lo que está contaminando esa mente. La televisión. La televisión contamina, hermano. Y lo puede ver en sus hijos.
Póngalo a ver una caricatura de karateca y de repente Dios, ¿cómo anda? Ya está tirando patadas y ya no se aventándose de cama a cama. ¿Por qué? Porque le está contaminando a la gente. Ahora nosotros, ¿cómo nos estamos contaminando por la televisión? Muchos lo toman a broma, pero esa familia peluche, ese es un claro ejemplo de la familia cristiana de hoy en día. Los padres no quieren ir a la iglesia, los padres están en rebeldía. ¿Y quién va a la iglesia? Los hijos. Los hijos van a la iglesia y los padres se quedan en la casa. ¿Por qué? Porque en nuestras familias el enemigo ha llegado y ha minado el hogar. Y nuestros jóvenes van a la iglesia, ¿por qué? Porque en la iglesia encuentran amor, porque en la iglesia encuentran comprensión, porque los amigos que quedan en la iglesia son los que hacen que el joven tenga una vida diferente. Pero ese joven, cuando regresa a casa, empieza a vivir el mismo martirio. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo ni estamos edificando en Dios, y por eso es que nuestro templo, y es por eso que nuestra vida se está destruyendo de poquito a poquito. ¿Cuántos de nosotros hemos arrancado el año mal? Lo arrancamos mal. Ya empezaron los problemas en la familia, ya empezamos los problemas con los hijos, ya empezamos con el problema en el trabajo, ya empezamos a tener adversidades con los compañeros, ya hubo un poco de confrontación con el jefe. ¿Por qué? Porque hemos empezado el año mal, hermano. ¿Y por qué no hemos empezado mal? Porque no estamos edificando y estamos destruyendo lo que Dios nos ha dado. A menudo vemos cómo los cristianos no nos importa nada lo que los demás piensan de nuestra vida. Y eso nos ha llevado a vivir vidas que no son agradables delante de Dios. No nos importa. A mí no me importa lo que piden. ¿Cómo decimos? Si es mi vida. Pero déjenme decirles que no es su vida, hermano. Porque aquí dice que a quién le pertenecemos. A Cristo. Vea la parte final del número 20. Porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto ya no le pertenece a usted, si usted es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, el cuerpo le pertenece a quién, dicen, a Dios. Y si le pertenece a Dios, ¿qué tengo que hacerlo? Tengo que cuidarlo. Tengo que cuidar este cuerpo. Tengo que cuidar lo que está entrando por mis ojos. Uno de los mayores fracasos de los cristianos es que no leemos la Biblia. Y si yo no leo la Biblia, hermano, voy a fracasar continuamente. Hoy yo estoy viendo libros históricos y ahorita ya pasamos Josué y Jueces. Pero Dios levantó a personas, levantó jueces, ¿para qué? Para gobernar a Israel. Para que Israel fuera un pueblo diferente, porque Israel se había contaminado con los pueblos de su alrededor. Y solo imagínense que Dios le mandó a Israel que cuando fuera conquistando la tierra de Canaán, la tierra prometida, tenía que ir eliminando a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque eran pueblos paganos, eran pueblos que tenían dioses, eran pueblos que no creían en el Dios Todopoderoso. ¿Y saben qué hicieron los hijos de los israelitas? Empezaron a perdonar a los pueblos y ¿saben qué hicieron? Les pusieron tributo. O sea, les pusieron impuestos. Pues, ¿querés vivir conmigo? Entonces me vas a pagar tanto. ¿Querés vivir conmigo? Entonces me vas a dar 30 bueyes, 50 camellos. Y así empezaron ellos a poner tributos a los pueblos que estaban alrededor, cuando Dios les había mandado a que no se contaminasen y que mataran a todos. Pues todos a esos pueblos que perdonaron, ¿qué hicieron en Israel? Lo contaminaron. Y Dios los metió ¿a qué? A esclavitud, a problemas, a escasez. ¿Por qué? Porque decidieron ir en contra de la voluntad de Dios. Así muchos de nosotros, a menudo, hermano, hacemos a un lado a Dios y vivimos nuestra propia vida. Vivimos bajo nuestro propio pensamiento, y eso va a ir deteriorando nuestro cristianismo y nos va a llevar a que le demos risa a las personas. Porque decimos que somos cristianos, pero con nuestro testimonio no lo demostramos. ¿Por qué a veces nuestros hijos no quieren venir a la iglesia? Porque nosotros somos un mal ejemplo. ¿Por qué nuestros padres o nuestros familiares no quieren venir a la iglesia? Porque nosotros no les hemos demostrado que hemos nacido de nuevo. Porque estamos enfrascados en destruir el templo y morada del Espíritu Santo.
La separación que tenemos de Dios nos ha llevado a tomar decisiones en nuestra vida que nos afectan en todo nuestro entorno familiar. Dios en esta mañana nos exhorta a que reedifiquemos la casa de Dios. Hay que reedificar la casa de Dios, hermano. Hay que reconocer que estamos haciendo las cosas al revés. Hay que reconocer que necesitamos volver a nuestras raíces. Hay que reconocer que necesitamos volver a nuestros principios. A tener los valores que Dios nos manda en los que vivamos. Preguntémonos en esta mañana, ¿por qué mi templo se está derrumbando? ¿Por qué mi casa se está destruyendo? Porque la destrucción ha empezado en mi interior. Por eso nos estamos destruyendo. Y por eso es que la sociedad ya no aguanta más. Y es por eso que usted puede ver en la televisión series donde salen afeminados, donde salen lesbianas. Ayer estaba pasando en los canales y estaba viendo una película de una joven rebelde, ¿va? Y de repente salió una escena donde de repente se levanta un hombre, ¿va? Pero yo pensé que estaba con una mujer. Y de repente le dice el otro hombre, ¿y no me vas a llevar a caminar al parque? Y este volado, dije yo. Y no le digo que cuando el otro hombre se empezó a cambiar, se puso un hábito, se puso una vestimenta de religioso. Y dije yo, esto está trastornado. ¿Y dónde empieza la corrupción? ¿Dónde empieza la destrucción del templo? Adentro, hermano. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios y empezamos a vivir nuestra propia vida. Entonces, esa película que vi un ratito, porque después la quité, porque dije, no vaya a ser que aparezca Aarón, porque la estaban pasando a las 12 de la mediodía. Y dije, esto me dije a mi esposa, ¿y qué estás viendo? No, hombre, tú estás chollado, me dijo, con esta película que están pasando a esta hora. Entonces, todas esas cosas que nos están alimentando, todas esas series que están alimentando mi familia, están destruyendo mi interior. ¿Sabes por qué? Primero, porque he perdido la comunión con Dios. No hablamos con Dios. No hablamos con Dios. No nos sometemos a Él. No tenemos una relación con Dios. Usted que es hijo, ¿cuál es la relación que tiene con sus padres? Usted que es esposo o esposa, ¿cuál es la relación que tienen? ¿Será que pueden hablar? ¿Que pueden estar juntos? ¿Que pueden tener una plática amena? ¿O cada vez que hablamos es para pelear? ¿O cada vez que hablamos es para discutir? El problema es que mi templo se está destruyendo porque he perdido la comunión para con Dios. Y porque he perdido la comunión para con Dios, soy un blanco fácil para el enemigo. Soy un blanco fácil, hermano. Cualquiera viene y nos da garabato y nos lleva al mundo. Cualquiera viene y nos da garabato y hacemos las cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque adoptamos sus costumbres, adoptamos sus mañas y eso empieza a destruir nuestra vida. No valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no valoramos. Primero, que nos ha salvado del infierno, hermano. Y si usted no cree en el infierno, vaya y encienda la cocina y ponga la mano a ver cuánto se va a quemar. Pues así es el infierno. Y si el infierno no existiera, no estuviera escrita en la palabra de Dios la historia del rico y Lázaro. Dios nos ha librado del infierno, Dios nos ha librado de la maldad, Dios le ha dado muchas bendiciones, Dios le ha dado una familia, Dios le ha dado una vivienda, Dios le ha dado un vehículo, Dios le ha dado un carro, Dios le ha dado un trabajo, pero no somos agradecidos. No hay agradecimiento en nosotros y por eso nos apartamos y estamos destruyendo el templo y morada del Espíritu Santo. Queremos vivir como los demás viven. Queremos vivir, queremos andar en fiesta, queremos andar en la discoteca, queremos ir al gimnasio, queremos allá andar, las señoras quieren andar en trajes de baño en la playa, ya los jóvenes empiezan a tatuarse, los adultos empiezan a hacerse tatuajes. ¿Por qué? Porque están imitando lo de afuera. ¿Cuántos jóvenes o cuántos adultos hoy usted ve todos tatuados? No que el tatuaje sea malo, pero no es digno para un hijo de Dios. Yo me comenté ahí en el colegio de teología, de repente me metí en una conversación, ¿va? Y dije, quiero ver qué dice este. Bueno, y lo empecé a escuchar, ¿va? Ah, sí, fíjate que ayer me empecé a hacer un tatuaje. Le dije, bueno, y este loco está estudiando aquí, se anda tatuando, dije yo, ¿va? Y ahí seguí escuchando y le digo de repente,
hey, ¿vos por qué te tatuás? Le digo, que yo soy un pastor de jóvenes, le digo, ahí en una iglesia. Entonces, pues sí, para que estar en sintonía con los jóvenes, me dijo, yo por eso me estoy tatuando, le digo. Le digo yo, vos estás loco, le digo, ¿cómo vas a que te vas a estar tatuando y le están dando un mal ejemplo a los jóvenes? Le digo, si Dios te ha puesto ahí, es para que a los jóvenes que andan en eso no puedan sacar de eso. No, hombre, pero es que nosotros estamos en otra onda. Me dijo, pues quédate con tu onda, loco, le digo. Pero no es bueno que te estés tatuando. Pero eso nos está llevando ¿qué? A vivir como los demás, a adoptar las costumbres de los demás. Así es que, como cristianos, tenemos que dar un giro en nuestra vida, tenemos que dar un giro en nuestro cristianismo. ¿Y sabe cuál es el problema, mi amado hermano? Que le hemos perdido el respeto ¿a quién? A Dios. Le hemos perdido el respeto a Dios, ya no nos importa. Ya no nos importa Dios. ¿Qué es? Dios es mentira, dice uno. Dios es mentira, Dios no me va a hacer nada. Y empezamos a jugar con Dios y empezamos a llevarnos al encuentro a lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque le hemos perdido el respeto a Dios. Pero va a llegar un momento, hermano, que como dicen, le vamos a topar la cuerda a Dios. Y cuando le topemos la cuerda a Dios, prepárese porque usted va a clamar, porque usted va a pedir y no se va a escuchar. Porque su corazón se va a endurecer, porque usted no va a poder tocar el corazón de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia que hemos tenido delante de Dios. Israel, ¿cuánto clamó? ¿Cuánto pidió? Y Dios no actuaba inmediatamente. Dios le decía, tanto tiempo vas a sufrir, cuánto tiempo vas a vivir con esta enfermedad, cuánto tiempo vas a vivir con este problema. Y hasta que Dios le placía, le ayudaba al pueblo. Los cristianos de estos tiempos le hemos perdido el respeto a Dios y por eso vivimos vidas desenfrenadas. Y esta mañana Dios nos exhorta y Dios nos dice, cuida ese templo, no te contamines, no hagas lo que los demás hacen, sino que vive para mí. Y si tú vives para mí, yo te voy a recompensar. Pero muchos de nosotros creemos que lo que estamos haciendo está bien. Y por eso el Proverbio 14 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y empezamos a vivir como queremos, y nos aconsejan, y nos dicen, y nos exhortan. Pero miren lo que dice el Proverbio 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. ¿Y cuándo va a ser ese momento, hermano? Cuando esté preso, cuando esté en cuidados intensivos, cuando esté pasando un momento difícil, cuando andemos huyendo, cuando estemos completamente destruidos. ¿Por qué? Por no saber escuchar las instrucciones de Dios, por no saber escuchar la voz de Dios, por no guardar y retener en mi corazón las instrucciones que Dios me ha dado continuamente. Cada vez que yo leo la Biblia, hermano, Dios me habla. Cada vez que usted lee el Proverbio, Dios nos exhorta. Ahora, ¿qué decía el Proverbio 31? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta. ¿Quién hallará una mujer virtuosa? Y usted puede ver que después de eso, Dios te escribe una mujer diferente. Escribe una mujer que ama por sus hijos, que vive por su familia, una mujer que hace cosas grandes, que no se deja amedrentar por nada, una mujer que dice que ciñe sus lomos y dice, si el marido no puede, yo sí puedo, yo le voy a echar ganas a mi familia. De eso está hablando el Señor de esta mujer. Pero ¿qué dice? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y va a llegar el momento, hermano, que va a ser el momento de Dios. Los factores externos que llevan a mi vida a que destruya la casa de Dios. Uno de los factores que está destruyendo son las amistades tóxicas, la debilidad espiritual. La debilidad espiritual está destruyendo, hermano, nuestras vidas. Y volvemos a lo mismo. Hay que leer la palabra, hermano. Lea la palabra, que mire, es que de aquí no nos podemos salir de leer la Biblia, porque aquí me alimento. Usted cuando tiene hambre, ¿qué hace? Come, ¿verdad? Se come un guineo, prepara su sándwich con frijoles y queso, pero usted come. Entonces cuando el espíritu necesita alimentarse, tiene que leer la palabra. Y muchos de nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios.
leemos otra cosa menos la Biblia. Entonces por eso hay una debilidad espiritual. Y la otra es que estamos edificando mal. Estamos edificando mal en la familia, estamos edificando mal en el negocio, estamos edificando mal en nuestra vida personal, y por eso estamos destruyendo el templo y morada del Espíritu Santo. Otra de las situaciones que nos están afectando es que nos estamos dejando usar por el enemigo. Nos estamos dejando contaminar por lo que dice la gente. Nos estamos dejando contaminar por lo que el enemigo trae a través de diversas personas, y eso nos está contaminando y nos está llevando a destruir nuestros cuerpos. Para que mi templo esté bien edificado, Dios nos da las instrucciones para que tengamos una vida mejor y una vida edificada en Cristo Jesús. Vamos a Deuteronomio 28.1. Deuteronomio 28.1. Deuteronomio 28.1. 1 y 2. Lo tenemos, Deuteronomio 28.1 y 2. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y mira lo que dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que oír atentamente la voz de Dios. Y todos los días lo oímos, hermano. Todos los días oímos la voz de Dios a través de la Escritura. Pero ¿a qué nos manda Él? A que estemos atentos a escuchar esa voz. Que cuando yo tomo la palabra diga: Señor, háblame a través de la palabra. Que lo que voy a leer, Señor, pueda fortalecer mi espíritu, y así ser mejor cristiano todos los días. Donde quiera que ande, Señor, quiero dejarte bien representado, porque soy un embajador tuyo. ¿Qué es lo que hace un embajador, hermano? Ir a representar un país. Cuando alguien de aquí le dice: usted se va a ir de embajador a Israel o de embajador a Guatemala, esa persona está escogida. ¿Por qué? Porque hay talento, porque hay virtudes, porque es una persona estudiada, porque es una persona que no tiene, que es íntegra, que no tiene nada que lo pisotee. Entonces esa persona es escogida y la mandan a representar a un país. Y depende cómo esa persona se comporte en ese país, así van a hablar de nosotros. Si esa persona va y es un mujeriego, y es un bolo, y es un drogadicto, ¿qué dicen? Los salvadoreños son bolos, son drogos, son drogadictos, hacen esto, son mañosos, hacen aquello. Pues así lo mismo, Dios nos dice: ustedes son embajadores míos en la tierra. Entonces, si son embajadores, den un buen ejemplo. Demos un buen ejemplo, hermano, a los demás. Démosle un buen ejemplo a nuestros vecinos. Démosle un buen ejemplo que somos hijos del Rey, que hemos nacido de nuevo y que Dios es el que nos cambia y nos transforma continuamente. Dice que además de escuchar, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Hay que estar atentos, hermano. Hay que estar, como dicen, abusados. Hay que estar atentos. ¿Para qué? Porque cuando yo estoy atento a una instrucción, yo la cumplo al pie de la letra. Oiga bien, cuando yo estoy atento a las instrucciones de Dios, yo las cumplo al pie de la letra. Como cuando usted manda a comprar a un joven y le dice: anda a comprarme 2 Alka-Seltzer, y le lleva 2 diclofenac. ¿Por qué? Porque a ver qué estamos pensando en el joven cuando iba a comprar. No escuchó atentamente las instrucciones. Cuando usted lo manda a comprar 2 libras de azúcar y el joven llega con 5 libras de frijoles, no escuchó atento a las instrucciones. Y por eso hay que estar atentos a escuchar las instrucciones de Dios. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer nuestro espíritu, para que podamos guardar este templo y morada del Espíritu Santo. También hay que guardar el consejo de Dios en el corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si yo escucho, si yo estoy atento y guardo la palabra de Dios, voy a obedecer a Dios. Voy a obedecer a Dios. Pero ¿cuántos estamos desobedeciendo a Dios? ¿Cuántos estamos dando un mal testimonio? Y no lo estoy acusando, hermano.
Son instrucciones del Señor. Primero me hablo a mí. ¿Cómo estoy predicando allá afuera? ¿Cómo estoy dando un testimonio? ¿Será que verdaderamente le estoy demostrando al mundo que he nacido de nuevo? A mis vecinos. Es bien fundamental que usted dé un buen testimonio. Entonces, yo tengo que guardar y atesorar los consejos de Dios para que mi vida sea mejor en todas las áreas. Si mi templo se está derrumbando, hermano, es porque me he alejado del Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Acercarnos y empezar de nuevo. Señor, ya no voy a seguir jugando. Señor, ya no voy a seguir viviendo una doble vida, porque a partir de hoy, Señor, quiero cambiar mi interior. A partir de hoy quiero volver a edificar. Nehemías lloraba porque veía los muros de Jerusalén derrumbados y las puertas quemadas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había olvidado de Dios y ese lugar, Jerusalén, estaba completamente destruida. Y Nehemías lloraba, y el rey vio ese semblante decaído en Nehemías y le dijo al rey: ¿y qué te pasa? Le dijo: es que mi pueblo se ha caído. Y vino el rey y le dio cartas a Nehemías para que fuera a reedificar los muros de Jerusalén. Y Nehemías fue y restauraron Jerusalén. Y Dios le dio una nueva oportunidad al pueblo de Israel. En esta mañana, Dios quiere que reedifiquemos nuestra vida, que reedifiquemos nuestra familia, que aprendamos a depender de Dios y a reconocer que fuera de Dios no vamos a hacer nada. Que fuera de Dios no vamos a hacer absolutamente nada y todo nos va a ir mal. Todo nos va a ir mal, pero si yo en esta mañana me someto a Dios, si en esta mañana vivo para Dios, Dios me va a utilizar. Dios va a utilizar su vida, Dios va a cambiar y transformar su interior, Dios va a darle nuevas oportunidades. Porque ¿qué decía en 1 Corintios 6, 19 y 20? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Se le ha olvidado a usted que es templo y morada del Espíritu Santo? Allá tenemos conquistado al Espíritu Santo con toda la basura que le estamos metiendo al pueblo. Pero en esta mañana, reedifiquemos, hermanos. Cambiemos nuestro estilo de vida, cambiemos nuestra manera de pensar y sometámonos al dominio absoluto de Dios en nuestra vida. Esta vida no está para estar jugando. ¿Por qué, hermano? Porque la muerte la encontramos a la vuelta de la esquina. No estamos para estar jugando a ser cristianos. Hoy en el autobús, usted va en el bus, se sube un asaltante y usted, sin tener participación, le pegaron un balazo. Yo me acuerdo, mi hermano, uno de los que murió, del cine venía, hubo una trifulca en el bus y a él le cayó el disparo en la cabeza y se murió. Entonces, ¿a qué nos manda eso? A que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados ¿para qué? Por si hoy partimos, dejar un buen recuerdo de que hemos sido hijos de Dios. Que no digan: no, pero si este era medio escuchado. No, tenemos que dejar en las personas y que digan: este era un buen creyente. Que digan de nosotros, ¿verdad? A las personas buenas se las lleva el Señor. O que digan: gracias a Dios que se murió, porque este aquí no daba testimonio. No, ¿verdad? Que digan: a las buenas personas se lleva el Señor. Así es que, mis amados hermanos, edifiquemos en Cristo, que es la roca de la iglesia, en Cristo, que es el mejor edificador que hay. No dejemos que nada de este mundo nos contamine, no dejemos que nada de este mundo tenga participación en nuestra vida espiritual y nos destruya nuestro cristianismo, sino que sepamos que donde quiera que vayamos vamos a hacer la luz que esta sociedad necesita, que vamos a ser parte del Evangelio que cambia, que transforma, que redime, y eso solo lo vamos a lograr si estamos tomados de la mano de Dios. Por eso dice en el 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Pongamos en práctica la palabra, hermano. Es difícil, pero no es imposible. No es imposible ser felices en la casa. No es imposible ser felices en nuestra vida. Si estamos tomados ¿de quién? De la mano de Dios. No sigamos destruyendo este templo. No sigamos destruyendo nuestra vida espiritual. No sigamos destruyendo nuestras familias con nuestro testimonio, sino que esta es una buena mañana para reconocer que estamos necesitados de Dios.
Hay que reconocer que estamos necesitados de Dios, que en nuestra propia fuerza no podremos salir adelante, pero en Cristo y solo en Cristo seremos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este templo se ha contaminado. Y esa contaminación, Señor, que ha llegado a mi vida, me está llevando a hacer cosas que no son agradables delante de ti. Estoy teniendo actitudes, Señor, que se están llevando de encuentro a mi familia. Actitudes, Señor, que están haciendo que te deje mal predicado. Señor, no estoy siendo un buen hijo de Dios. Me he ido al mundo quizás. Y estoy en la iglesia. Estoy teniendo, Señor, situaciones en mi vida que no son de agrado a ti. Y por eso, Señor, es que no estoy viendo la mía. He dejado que mi corazón se contamine con odio, con rencor, con indiferencia. El pecado, Señor, ha llegado y ha minado mi mente. Pero hoy, Señor, quiero que este templo sea reedificado. Quiero que este templo pueda ser limpiado por ti. Señor, en mí hay una casa dividida. La mitad de mi corazón está para ti y la mitad para el mundo. Y por eso, Señor, es que hay destrucción en mi familia. Hay destrucción en mis finanzas. Hay destrucción en el negocio. Hay destrucción en mi vida personal. Porque me he olvidado de que tú me has sellado. Porque me he olvidado que he sido comprado con esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Porque he hecho a un lado, Señor, ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Pero hoy me levanto, Señor, y te pido perdón. Y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo puedas renovar mi interior, puedas renovar mis pensamientos, puedas renovar, Señor, mi testimonio. Y que hoy, Señor, toda palabra pueda guardarla y atesorarla en mi corazón. Que pueda estar atento a escuchar tu voz. Que pueda retener el buen consejo, Señor, y dejar que tú me guíes. Y dejar que tú me instruyas, Señor, para ser un buen creyente. Para empezar a vivir una vida diferente. Y que la bendición pueda llegar a mi vida y a mi familia. Señor, perdónanos, porque te hemos fallado. Pero hoy reconocemos que tú eres nuestro Salvador y Redentor. Bendícenos, mi Señor. Ayúdanos a ser diferentes. Señor, toma en tus manos cada una de estas familias para que tú las bendigas. Señor, si hay algo en nuestros hogares que está sirviendo de obstáculo, si hay algo, Señor, en nuestros hogares que está privando la bendición, quítalo, Señor. Quítalo de nosotros. Si hemos llevado, Señor, ese lingote de oro, si hemos llevado, Señor, ese manto babilónico a nuestras familias, si hemos llevado, Señor, esas relaciones que no son edificantes, quítalas, mi Señor. Quítalas, Señor, porque quiero vivir una vida en bendición. Quiero vivir una vida apartada para ti. Quiero que mi familia sea renovada en ti y que podamos ser verdaderos embajadores tuyos acá en la tierra. Señor, ayúdanos. En nuestras fuerzas no podemos, pero en ti somos más que vencedores. Señor, danos fortaleza para guardar, para atesorar y estar atento a tu buen consejo. Señor, bendice estas familias y glorifícate en cada una de sus necesidades. Señor, obra en esta mañana, restáuralas, prospéralas y bendícenos sobreabundantemente. Señor, queremos levantar nuestras manos a ti, queremos adorarte, queremos exaltarte, porque tú eres digno de alabanza y de adoración. Levante sus manos y adora al Señor. Dele gracias por esta mañana, por este nuevo inicio de semana que vamos a tener. Que Dios sea fiel y justo para con nosotros. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar.
extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, lindo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, lindo de Dios. Y sea la honra y la gloria. Señor, ponemos en tus manos esta semana. Señor, que esta semana pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Señor, aquellos que hemos venido enfermos, sánanos a esta hora. En misericordia, Señor. Extiende tu mano, Señor, ahí donde está el dolor, ahí donde está la enfermedad, ahí donde está la complicación. Señor, en ese órgano que no está trabajando bien, Señor, con tu mano y danos sanidad divina. Danos, Señor, ese milagro sobrenatural. Que no haya una intervención médica, Señor, sino que hoy seas tú obrando en nuestros cuerpos. Que seas tú glorificándote, Señor, en nuestros cuerpos. Sánanos, Señor. Quita, Señor, esa enfermedad de nosotros. Bendícenos con una buena salud. Te pido, Señor, por mi hermano Ricardo Regalado, por Rafael, por mi hermana Negra, por mi hermana Claudia Cruz, Señor, por los hermanos Nelson Soriano, que completen la obra en ellos. Señor, que termine lo que tú has empezado, porque tú no das milagros a medias, mi Señor. Cuando tú das un milagro, lo das al 100%. Y por fe, Señor, declaramos sanos a tus hijos. Señor, aquellos que están necesitados de un empleo, que el día de mañana, Señor, tú puedas abrir esas puertas. Que el día de mañana, Señor, el primer currículo que sea tomado sea el de mi hermano y el de mi hermana. Y que tú puedas darle un empleo digno de un hijo de Dios, con un salario digno de un hijo de Dios y con un horario para que puedan servirte, para que puedan adorarte, Señor, y que para que puedan dedicarle tiempo de calidad a su familia. Señor, agradecido contigo, porque hasta aquí tú has sido fiel. Bendice los negocios de mis hermanos, bendice sus trabajos y bendice sus familias al 100%. Señor, ahora te pedimos que nos lleves con bien y que donde quiera que vayamos podamos ser luz en medio de las tinieblas. Si usted está en este lugar y aún no ha recibido a Jesús en su corazón, esta es una buena mañana para que reciba a Jesús. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, póngase de pie. Jesús quiere darle una nueva vida en abundancia, una vida llena de la presencia de Dios, pero sobre todas las cosas, Él quiere darle vida eterna. Póngase de pie, reciba a Jesús, no se deje robar la bendición por una silla. Jesús no es religión, Jesús es el Salvador del mundo. Gracias, Señor, por esta mañana, porque a ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un buen aplauso, Señor. Dios me lo bendiga. Los esperamos el jueves 6:30 en oración eficaz. Si usted se quiere anotar para lo de inglés, anótese con mi hermano Luis Bonilla. Dios me lo bendiga a todos.